el asunto que se va a tratar es este. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que el protocristianismo, que eventualmente se convierte en el cristianismo histórico después, lograra reemplazar el paganismo en el Imperio Romano, constituirse en la religión oficial del Imperio Romano a partir del año 380 de esta era? Asunto que no pudo hacer ninguna otra religión. No lo pudo hacer el mitraísmo, no lo pudo hacer el judaísmo. ¿Por qué no lo hizo el judaísmo si todos los principios éticos del cristianismo provienen del judaísmo? En otras palabras, si el cristianismo es prácticamente judaísmo transculturado, ¿por qué el judaísmo no erradicó el paganismo como la religión oficial del imperio y sí lo pudo hacer el cristianismo? Esa es la tesis que se va a discutir en esa conferencia. Y luego viene la antítesis, la primera parte de la antítesis. Si el cristianismo logró establecerse como la religión oficial del Imperio Romano y produjo el cambio cultural más poderoso, más incisivo alguna vez conocido en la historia del mundo, y eso no se puede negar, ¿por qué hubo una reforma protestante en el siglo XVI con la mira de destronar ese cristianismo histórico y establecer una versión diferente del mismo? ¿Por qué? Y luego viene la antítesis parte 2. Si Lutero y el resto de los reformadores tuvieron éxito en su lucha contra las famosas 95 corrupciones de la iglesia, las famosas 95 tesis que escribió Lutero en Wittenberg, ¿ok? Y si hoy día el cristianismo, junto con el protestantismo, que resulta de la reforma del siglo XVI, es la religión mayoritaria en el mundo occidental, con prácticamente 2.000 millones de miembros. Y eso es un número respetable. Estamos hablando de 2.000 millones de miembros. ¿Por qué se requiere una tercera reforma? ¿Por qué? Está claro que las cosas no andan bien en las naciones cristianas. Las cosas no andan bien en las naciones cristianas, especialmente en América Latina, en España, en Portugal, en Italia, incluso en Grecia, para mencionar algunas. En general, en América Latina somos confrontados con serios problemas. Desempleo, criminalidad, corrupción política, corrupción administrativa, inseguridad, falta de oportunidades para la juventud. Les doy un ejemplo. República Dominicana. ¿Cuántos dominicanos hay acá? Aquí hay dominicanos. En New York ni hablar, ¿eh? En Dominicana, República Dominicana, por ejemplo, un país cristiano, 60% de los jóvenes menores de 30 años quieren irse del país. ¿Está escuchando? 60% de los jóvenes dominicanos se quieren del país. 60% de los cerebros jóvenes del país quieren irse de Dominicana. ¿Por qué? No es por falta de democracia cristiana. República Dominicana no es el caso de Cuba. República Dominicana no es el caso de Venezuela. No es un problema político por falta de libertad de expresión o de ausencia de la Carta de los Derechos Humanos.
¿Por qué quieren emigrar? 60% de los jóvenes. Entre otras cosas, por falta de oportunidades en la juventud. Porque la generación previa y la dirigencia política cristiana, el mismo cristianismo que echó al paganismo, al imperio romano, ha comprometido el futuro de esta maravillosa juventud. Y eso, de por sí grave, no es nada comparado con los otros problemas que estamos enfrentando en América Latina. Narcotráfico. Narcotráfico con, ¿cómo que se llama eso? Con crucifijo. Narcotráfico con crucifijo. No narcotráfico con la hostia y el martillo. Narcotráfico con crucifijo. Crisis educacional, falta de vivienda digna, insalubridad, desnutrición, ingresos per cápita paupérrimos, niveles de pobreza en la mayoría de los ciudadanos, desestabilidad social, endeudamiento del patrimonio nacional, de la deuda pública, inflación galopante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Dominicana la primera vez, el cambio del dólar estaba en 14, en 15. Hoy está en 50. Yo recuerdo cuando fui a Colombia la primera vez, el cambio era 800, 900 pesos por un dólar. Hoy está en 2.800, 3.000, ha estado hasta en 3.300. Contaminación ambiental, contaminación de los ríos, de los lagos, de los mares. Incluso en algunos de nuestros países de corte cristiano, el mismo cristianismo que derrocó el paganismo en la época del Imperio Romano, han comprometido sus aguas subterráneas para pagar la deuda externa a que sus gobernantes cristianos han expuesto a sus naciones. En otras palabras, los políticos cristianos han comprometido el futuro de las actuales generaciones. Oí de un senador argentino, político cristiano, que dijo, y tuvo el coraje de decirlo, si dejamos de robar 2 años, pagaremos la deuda externa de Argentina. Si dejamos de robar 2 años, vamos a pagar la deuda externa de Argentina. Político cristiano, el mismo cristianismo que echó abajo el paganismo. Y aquí en Estados Unidos, otro país cristiano de mayoría protestante, todos sabemos los serios problemas que enfrentamos. Este próximo julio 26 del 2018 se va a cumplir 1 año cuando una investigación ordenada por Robert Mueller, ex jefe del FBI, quien fue nombrado por el Departamento de Justicia para dirigir una investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. Este señor, Robert Mueller, contra la ley, ordenó al FBI conducir sin previo aviso un allanamiento a la casa del asistente del presidente Trump, el señor Paul Manafort. Y se le metieron en la casa a Manafort. Aun cuando el señor Manafort había testificado voluntariamente ante el Comité de Inteligencia del Senado en julio 25 del 2017 y estuvo cooperando siempre con la investigación sobre el supuesto collusion de la campaña de Trump con Rusia, aún así se le metieron en la casa. Bajo las órdenes de Mueller, agentes del FBI entraron en la vivienda del señor Manafort mientras dormía en la madrugada. Mientras él estaba durmiendo con su esposa, allanaron la casa contra la ley, con la clara intención de intimidar
a los supuestos implicados en esa investigación. Y al hacer esto, está clarísimo que Mueller, como consejero especial, está juntando fuerzas con el Partido Demócrata y sus socios de las redes sociales para provocar la caída del actual presidente, señor Trump. Y todas estas fuerzas contrarias al presidente Trump, todos cristianos, han jurado que no permitirán al actual presidente electo democráticamente en Estados Unidos gobernar apropiadamente, y están haciendo todo tipo de movimiento habido y por haber para sacarlo de la Casa Blanca. Y hay muchísimas cosas más que conocemos que no tenemos por qué traerlas aquí ahora. Pero piensen en eso. Si en los Estados Unidos están pasando estas cosas de evidente corrupción política de cuello blanco, y es uno de los países cristianos más estables, limpios, seguros e importantes del mundo, que nos espera en Iberoamérica. ¿Y cómo explicamos entonces que fuera del cristianismo, en sus inicios, la fuerza avasalladora más poderosa que destruyó el paganismo como religión oficial de todo un imperio, ahora se encuentre en quiebra moral y políticamente parapléjico? ¿Por qué ahora que la mayoría es cristiana en el mundo, muchos problemas hoy día son peores incluso que cuando el paganismo dominaba en el mundo? Estoy hablando por acá, por América. Y si nos vamos a Europa, ¿qué no está pasando en Europa? En Reino Unido, un país supuestamente cristiano, el islamismo está cada vez tomando más y más control. Para que tengan una idea de cómo están las cosas, no sé si Media está listo. Okay. Eso es importante conocer esto. Para que tengan una idea de cómo están las cosas en un país cristiano como Reino Unido, miremos las alcaldías de UK. Nuestro departamento de media creo que tiene esas imágenes para ustedes. El alcalde de Londres, Muslim. El alcalde de Londres, Muslim. El alcalde de Birmingham, Muslim. El alcalde de Leeds, Muslim. El alcalde de Blackburn, Muslim. El alcalde de Sheffield, Muslim. El alcalde de Oxford, Muslim. El alcalde de Luton, Muslim. El alcalde de Oldham, Muslim. El alcalde de Rochdale, Muslim. Un país cristiano. Inglaterra tiene unos 66 millones de ciudadanos. La inmensa mayoría cristiana. 60 millones de cristianos, 2 millones de agnósticos y ateos y otros grupos minoritarios, y 4 millones de musulmanes. Piensa en eso, 4 millones de musulmanes, una clara minoría comparado con los 60 millones de cristianos. ¿Y qué han logrado los musulmanes en Reino Unido, aparte de tomarse ya 9 alcaldías, incluyendo la de la capital, de Londres? Mira estos datos que voy a darte. Los musulmanes ya tienen más de 3,000 mezquitas en Reino Unido. Tienen más de 130 tribunales musulmanes operando la ley Sharia. Tienen 50 concilios musulmanes operando bajo la ley Sharia. Hay áreas o zonas donde los ingleses no pueden entrar.
solo musulmanes, áreas prohibidas en todo Reino Unido, exclusivamente reservadas para musulmanes, donde funciona la ley Sharia. Y además de esto, de a poco van minando y desgastando económicamente al propio Estado y a la propia corona británica. ¿Por qué? Les voy a dar algunos datos para que veas por qué. Mujeres musulmanas, 78% no trabaja, pero recibe los beneficios de la corona, incluyendo viviendas gratuitas. 78% de las mujeres musulmanas. 63% de los hombres musulmanes en Inglaterra no trabajan y reciben los beneficios del Estado, incluyendo salario, salud y vivienda. Las familias musulmanas crecen de 6 a 8 niños por mujer en estado productivo. Estás hablando de niñas que van desde los 12 años hasta los 45 años. O sea, la mujer musulmana tiene un span de fertilidad de más de 30 años. ¿Qué significa esto? Mientras la tasa de crecimiento de los ingleses cristianos es de 1.6 niños por pareja por 30 años, la de los musulmanes es 6 a 8 niños por mujer fértil en el mismo periodo. O sea, cada vez que nace un niño de una familia cristiana en Inglaterra, nacen 8 niños musulmanes al mismo tiempo. Si imagínate con una relación demográfica de 1 a 8, saque la cuenta. Eso quiere decir que habrá 1 millón de niños musulmanes que van a ir a la escuela pública gratis, vivienda gratis, salud gratis, pensiones gratis, tratados especiales. Ahora, Inglaterra es un país cristiano, es un país muy noble. Inglaterra es muy noble. Inglaterra tiene una ley que dice que si una familia es muy numerosa, si tiene muchos hijos, el papá no se le permite quedarse en la casa cuidando a la mujer y a los niños y se le paga el mismo salario que si estuviera trabajando en la calle. Ahora entiendes por qué hay 67% de los musulmanes ganando dinero sin trabajar solo por estar en su casa. Y ahora todas las escuelas del Reino Unido están solamente sirviendo carne halal gratis por exigencias de la comunidad musulmana. Piensa en eso, 1 millón de hombres musulmanes sin trabajar, viviendo gratis en sus casas, recibiendo pensión del gobierno y ocupando pulgada por pulgada el territorio cristiano inglés. En los países musulmanes, el cristianismo está prohibido. Y si hubiera algún cristiano, no recibe absolutamente ningún beneficio. Todo lo contrario. Todos los años los musulmanes asesinan a miles de cristianos en los países musulmanes, incluso quemándolos vivos en sus iglesias. Pero en los países cristianos, como Reino Unido, el islamismo está permitido y todo musulmán es protegido, todo musulmán es atendido socialmente, pagado todos sus gastos en un 67% de los casos. Mientras en los países musulmanes, absolutamente nada es permitido a los judeos cristianos, en los países judeo-cristianos todo le es permitido y protegido por ellos. Ayer o el jueves, nuestra embajadora Nikki, esta embajadora a las Naciones Unidas, Nikki, comenzó un discurso en una de nuestras universidades en Texas. 3 minutos después fue interrumpida por musulmanes que no paraban de gritar: libera a Palestina, libera a Palestina. En otras palabras, saque a los judíos de Israel. Y otras cosas más que no voy a decir, que le dijeron a nuestra embajadora a las Naciones Unidas. Y después de estar siendo interrumpida por estos grupos antisemitas y pro-musulmanes en nuestras propias universidades, nuestra embajadora tuvo la delicadeza de decir: mi esposo y mi hermano son veteranos de guerra. Ellos expusieron sus vidas
para darles a ustedes el derecho a protestar. ¿Alguien más quiere protestar? Mire la nobleza de esta mujer. Lo que parece que nosotros no entendemos es que lamentablemente nuestra democracia fue hecha para personas con mentalidad democrática. Y por tanto nuestras libertades civiles son protegidas. Pero ¿qué pasa cuando una persona con una mentalidad terrorista y antidemocrática se aprovecha de las bondades de nuestra democracia y usa nuestros propios recursos para infiltrarse y traernos propaganda antidemocrática? Están utilizando la democracia para destruir la democracia e imponer su propia ley Sharia, que es en esencia lo más antisemita y lo más antidemocrático que existe. Y se lo estamos permitiendo. Y simplemente se están tomando nuestras naciones con nuestros propios recursos, con nuestro propio dinero. En otras palabras, le estamos pagando para que nos destruyan. ¿Es que nadie ve esto? Solo el presidente Trump. Y de Francia no hablemos, ni de España y el resto de Europa. La pregunta es, ¿cómo es posible que el cristianismo, que erradicó el paganismo como la religión oficial del Imperio Romano a partir del siglo IV de la era actual, esté ahora tan corrompido por un lado y tan vulnerable y ciego social y políticamente por el otro? ¿Qué se requiere entonces? Una tercera reforma. Una tercera reforma. Pero ¿cómo va a ser esta tercera reforma? ¿Cuáles serán las bases bíblicas, teológicas y sociopolíticas sobre las cuales deberá erguirse esta tercera reforma? Y más importante aún, ¿quién va a llevar a cabo esta tercera reforma? ¿Serán los cristianos otra vez? ¿O nos toca el turno a otro grupo? ¿Y quién será ese otro grupo? Tienes que ir a México para escuchar la conferencia. Y no te la puedes perder. Esto es solo una promoción. No te la puedes perder. Se va a transmitir por pay-per-view. Así que si alguno quiere verla, puede inscribirse en www.toradiario.org, reservar su cupo. Solo hay 100 puestos. Así que reserve el suyo desde esta noche, después del Shabbat. Entonces, recuerden, este lunes 28 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Ciudad México. La dirección, mexicanos que me están escuchando, Sur 16, número 64, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, en Ciudad México. Teléfono 222-351-4268. Creo que Media lo tiene allá. 222-351-4268. Ahí va a haber todo un equipo que te va a orientar cómo adquirir tu entrada y estar ahí físicamente conmigo. Este lunes 28 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te voy a estar esperando. ¿Okay? Bueno, estas eran las dos cosas que quería decir. Primero, que vamos a ir para Israel el día 23 de diciembre. Regresamos el 2 de enero. Y segundo, que este 27 de mayo, 27, 28 de mayo. 28 de mayo, en México tenemos esta gran conferencia sobre la tercera reforma. Bueno, vamos a la clase que nos ocupa hoy. All right. Como fue anunciado en los medios sociales, la conferencia de hoy lleva por título La bendición más grande de la Biblia hebrea. La bendición más grande de la Biblia hebrea. Desde el punto de vista hebreo, berajá, traducido bendición, es un término muy amplio, pero también muy especial y cargado de significado. Para hacerlo fácil, bien fácil, y que nunca lo olvides, una berajá, una bendición, es declarar algo sobre una persona,
sobre una familia, sobre una ciudad, sobre un país o un lugar que tiene una energía divina necesaria para que esa persona en particular pueda alcanzar aquello que es el diseño de Dios Altísimo sobre ella y que de otra manera no podría lograrlo. Cuando la verajá entra, cuando la bendición entra, y específicamente cuando la bendición entra en el alma de la persona, si encuentra en esa alma las condiciones requeridas, es como preñar esa alma con el embrión de una vida cargada de poder, de salud, de significado, de fortaleza. Y eso es precisamente uno de los contenidos de nuestra parashá de esta semana. Y entre todos los diferentes temas e instrucciones contenidos en la lectura de esta semana, que por cierto, como dijimos previamente en un comentario aparte acá, antes de entrar en la conferencia, es la más larga de todas las parshiyot de nuestra Sagrada Torá. En esta semana hay un breve mandamiento para Aarón y para sus hijos. Y como es sabido, los hijos de Aarón serán en lo sucesivo los Kohanim, los sacerdotes hereditarios en Israel. Y uno de sus trabajos, una de sus funciones, de acuerdo con la lectura de esta semana, es bendecir al pueblo de Israel. Bendecirlo. Y bendecirlo no por servicio, bendecirlo por amor. Con ahabá, con amor. Si un sacerdote no tiene amor, a la hora de hacer la bendición, nada pasa. Y tampoco pasa si el receptor no tiene amor hacia el sacerdote. Tiene que ser recíproco. Daber el Aarón. Be'al banav lemor ko tebarehu et bnei Israel amor lachem. Así es como ustedes van a bendecir a los israelitas. Y le van a decir: Yebarejeja Adonai beyizmereja, Yaer Adonai panav eleja vikuneka, Yisa Adonai panav eleja beyasem leja shalom. Una traducción literal de eso es que el Señor te bendiga y se mantenga cuidándote. Que el Señor haga que su presencia cause que tu rostro brille y sea misericordioso contigo. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y para aquellos que están batallando por entender el español, ¿no? May God bless you and keep watch over you. May God make His presence enlighten and grant you grace. May God direct His providence toward you and grant you peace. Más o menos, por ahí está la cosa. Y como esto es una traducción muy dinámica, muy literal, algunas cosas tengo que aclarar. La palabra mantener es la primera línea de la bendición. Significa guardar, significa velar. La segunda palabra, hacer que su rostro brille, es un poquito más difícil de precisar. Más o menos quiere decir estar dispuesto hacia ti. Quizá eso capte mejor el sentido del hebreo. En otras apariciones de este modismo, al que aparece en diferentes lugares de la Torá, quizá nos ayuda a entender la fuerza que tiene esta verajá. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés dice: la sabiduría de una persona hace que su rostro brille y que la dureza de su rostro cambie.
La sabiduría hace que tu rostro brille. En otras palabras, que Dios ilumine tu rostro es alejar de ti cualquier aspereza, cualquier sentimiento de malestar hacia ti, y que Hashem esté dispuesto a echarte una mano en tu necesidad. Y con respecto al final de la bendición, esa frase maravillosa que dice, levante su rostro hacia ti, es casi una intensificación del pensamiento previo. Que básicamente el sentido es que Hashem te otorgue el favor que tú le estás pidiendo. Eso es lo que quiere decir. Que Hashem te otorgue el favor que tú le estás pidiendo. No solamente que Hashem esté dispuesto, sino que dé ese paso final. En otras palabras, y usando una figura de la época informática nuestra, que Hashem le haga clic. Le haga clic allá arriba, le haga clic a ese botón de enviar la bendición y que te llegue esa bendición. Es interesante que en los rollos del Mar Muerto se encontró un manuscrito que más o menos explica la bendición arónica. Y en la cueva, en la primera cueva, en la famosa regla de la comunidad, capítulo 2, se encontró esta frase que traigo a ustedes. Dice, que el Señor te bendiga con todo bien y que Él te guarde de todo mal. ¿Cuántos quieren eso? Qué fuerza que tiene esto, ¿no? Que el Señor te bendiga con todo bien, que te guarde de todo mal, que Él haga brillar tu corazón con el discernimiento de la vida y que Él sea misericordioso revelándote el conocimiento eterno. Que Él levante su semblante amable, no enojado, amable hacia ti para una paz eterna. ¡Qué maravilla! Por supuesto, esta es una versión obviamente libre del texto hebreo de nuestra parashá, pero aparte de la paráfrasis del texto, puede demostrar cuán significativa siguió siendo la bendición sacerdotal durante todo el periodo bíblico. Tan importante ha sido esta verajá que se han encontrado inscripciones de la Biblia en forma de amuletos para adornar las casas. Incluso se ha diseñado con esta bendición obras de arte para llevar en la mano, para llevar en el cuello. De hecho, en 1979, fuera de las murallas de Jerusalén, se encontró una tablilla con esta inscripción sacerdotal. Cuando se le aplicó la prueba del carbono 14, arrojó que era del siglo 7 antes del nacimiento de Yeshua. La Biblia misma da algunas pruebas de cómo el pueblo de Israel apreció, cuidó y valoró esta verajá que Hashem creó para los hijos de Israel. El Salmo 67, por ejemplo, comienza diciendo: que Hashem sea misericordioso con nosotros y nos bendiga, que haga que su rostro brille con nosotros. Selah. Y termina diciendo este Salmo 67, que Hashem nuestro Dios nos bendiga, que Hashem nos bendiga y que sea reverenciado hasta los confines de la tierra. Y por otro lado, los salmos que componen el sagrado Halel, que confesamos todos los Rosh Hodesh y todos los Yom Tov, también contienen una referencia a esta bendición sacerdotal. Pero aquí aparentemente las palabras son dichas por los propios sacerdotes. Por ejemplo, dice el Salmo 118, que es parte del Halel, dice: por el nombre de Hashem, que todos los que entren aquí sean bendecidos. That's powerful. Que todos los que entren aquí por el nombre de Hashem, por el nombre, por sus virtudes,
por su poder, por su gracia, por sus recursos. Que todos los que entren aquí sean bendecidos. Nosotros, están hablando los sacerdotes, ¿okay? Nosotros los sacerdotes, nosotros te bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios que haga que su rostro brille sobre nosotros. En resumen, la bendición sacerdotal fue algo así como la bendición en tiempos bíblicos. Continúa siendo mucho después la bendición más importante en la comunidad judía en todo el mundo. Cada Shabbat pronunciamos esta verajá. Cada Shabbat, en cada sinagoga, en todo lugar del mundo, pasamos esta bendición a la congregación. Está claro que esta bendición no la inventó Moshe Rabbeinu. Esta bendición no la inventaron los sacerdotes. Esta verajá no la inventaron los levitas. Fue creada por Hashem mismo. Y por lo tanto es la bendición más grande en toda la Biblia hebrea. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué secretos esconde esta bendición? Lo que voy a revelarles hoy tiene el potencial de cambiar toda tu vida. Today can be a turning point in your life. Believe me. Por la fuerza que tiene esta verajá. Y te ruego que no pierdas una sola palabra que salga de mi boca. Aquello que tú has estado esperando por tanto tiempo podría llegarte hoy. Today, Hayom. Como resultado de la fuerza que tiene esta bendición, la más grande de toda la Biblia hebrea. Así que presta atención. Presta atención. No dejes que Yesé Hará te dé deseos de ir al baño ahora. Aguántate. No pierdas una sola palabra. ¿Ok? ¿Qué es una verajá? Vamos a empezar por ahí. Para que estemos todos en una misma página. ¿Qué cosa es una verajá? Eso es lo primero. Definir qué cosa es una verajá. Y una de las formas más apropiadas para explicar algo es usando comparaciones, metáforas. Así que voy a usar una comparación para que entiendas lo que es una bendición. Mira, una verajá es como un embrión, la energía divina, divine energy. Can you imagine that? Divine energy. Una energía divina que si encuentra un óvulo preparado, es el alma humana, produce una fecundación que a su vez causará un embarazo espiritual y que concluirá con el parto de una nueva situación para esa persona. La vida de Abraham Avinu cambió radicalmente después que Hashem lo bendijera. La vida de Isaac cambió radicalmente luego que Abraham lo bendijera. La vida de Jacob Avinu cambió radicalmente luego que Isaac lo bendijera. La vida de nuestros patriarcas cambiaron radicalmente luego que Jacob los bendijera aquel memorable día. De hecho, el propio Jacob se convirtió en Israel luego de una bendición. Porque no te suelto hasta que me bendigas. La tribu de Judá se convirtió en la tribu monárquica en Israel por una bendición que le entró a Judá, salida de su padre Jacob. Una bendición provoca que una mujer estéril pueda concebir. Así fue con Sara, con Rachel, con Hannah,
con la madre de Sansón que leímos hoy, la Haftará, con Miriam, la madre de Yeshua, y miles de mujeres más en nuestra historia. Una bendición es capaz de anular malos decretos. Una bendición es capaz de colocarte en una posición, en un lugar y con recursos que tú nunca habías imaginado. Una bendición puede sacar de ti la presencia de emanaciones de espíritus de otras personas con las cuales tú has tenido relaciones sexuales o relaciones íntimas o yugo desigual, y la influencia del espíritu de esas personas se te han pasado y de alguna manera están controlando tu mente, tus emociones y tus acciones. Te están empujando a hacer ciertas cosas que no son lógicas para ti, que no eres tú realmente, sino una fuerza escondida que está operando detrás, que te puede venir por un papá que estuvo envuelto en hechicería, por una hermana que esté envuelta en hechicería, por un tío, por alguien cerca a ti con el cual tú has tenido relación. Una bendición puede destruir y anular completamente todo eso. Y hoy es tu día para que eso suceda. Hoy es tu día para que eso suceda. Señores, no seamos tontos. Emanaciones del espíritu de otra persona se le puede pegar a uno. Y sin darte cuenta, piensas cosas, sientes cosas que no son realmente tuyas, son de la otra persona. Porque tú eres un espíritu, la otra persona un espíritu, y hay compatibilidad. Cuando es para bien, te viene la bendición, pero cuando es para mal, viene lo contrario. Moshe Rabenu, Hashem tomó del espíritu que había en Moshe Rabenu y lo puso en 70 líderes. Le pasó, es una transmisión, una impregnación de energía espiritual que opera en una persona, se puede pasar a otra. Y una bendición puede venir en forma de esa energía divina para limpiarte de esas influencias a las cuales tú has estado expuesto o expuesta. Y una bendición es eso, es como una energía, pero superior a todas las formas de energía que nosotros conocemos, incluida la atómica, la energía nuclear. Estamos hablando de una energía del espíritu. Un embrión cargado de potencialidad divina que afecta positivamente tu vida, tu salud, tus pensamientos, tus sentimientos. Si encuentra tu neshama, si encuentra tu alma espiritual lista para recibir ese embrión espiritual que llamamos Berajá. Eso es lo primero que tenemos que conocer. Okay. Lo segundo es cómo podemos preparar el alma para recibir ese embrión. ¿Cómo podemos preparar el alma para recibir esa Berajá? ¿Cómo se alista el alma para recibir esa fuerza divina y embarazarte de ella? Para experimentar esa transformación integral que tu vida necesita. Les voy a compartir uno de los secretos más escondidos y al mismo tiempo más accesible a todos, pero no por ello tan fácil de conseguir. El primer paso para preparar tu matriz espiritual para recibir el embrión llamado Berajá y que ocurra ese milagro de la fecundación espiritual para una transformación que se dé de tu situación en el mundo físico donde tú estás,
El primer paso para alistar esa matriz espiritual es esto. Reconociendo que la fuente de toda bendición es Hashem y solamente Hashem. Ese es lo primero. Reconocer que la fuente primaria de toda bendición es Hashem y solamente Hashem. No Mashiach, por muy grande que es el Mashiach. No es Mashiach la fuente. De hecho, el propio Yeshua dijo, no me llamen bueno, hay uno solo que es bueno, Hashem. Entonces, para que esa matriz esté lista y ese óvulo espiritual pueda fecundar, este es el primer paso. Reconociendo que la fuente de toda bendición es Hashem y solamente Hashem. No Mashiach, no los ángeles, no los arcángeles, no los serafines, no las Hayot sagradas, no las 10 sefirot del Sefer Bereshit, mucho menos los hombres mortales y muchísimo menos los brujos, los hechiceros y los demonios, a los cuales mucha gente va, lamentablemente, para resolver sus problemas. La fuente de la bendición siempre será Hashem. Y únicamente Hashem. El resto son medios que Hashem usa. Pero la fuente es Hashem. No te puedes equivocar con eso. No te puedes equivocar con eso. Para que el óvulo espiritual pueda recibir ese embrión espiritual que llamamos berajá, y que el alma quede preñada con esa bendición, se requiere que tú llegues a un punto en tu vida donde estés absolutamente convencido que la fuente de todo es Hashem. Ahora, cuando hablamos de un alma preparada, debemos explicar algunas cosas, porque alma, desde el punto de vista hebreo, es una unidad formada por diversidad. Vamos a explicar esto por bien de mucho, aunque yo he enseñado esto ya en clases de yeshiva y demás, pero vamos a explicar esto ligeramente, a vuelo de pájaro, lo básico, por el bien de los muchos. El alma del hombre no viene de papá. El alma del hombre no viene de mamá, viene del soplo del Altísimo. Y la razón es muy simple. Adán y Eva no tuvieron papá ni mamá. Fue el soplo divino que los transformó en alma viviente. En alma viviente. Por tanto, el alma del hombre es divina. ¿Estás escuchando? Tu alma es divina. El alma humana es divina. Pero no divina por esencia propia. Porque solamente Dios Altísimo es divino por esencia propia. Pero el alma es divina por participación de emanación. En otras palabras, el alma humana es una esencia indivisible e inseparable ligada a Hashem, la fuente de donde ella proviene. Por eso está escrito en nuestros libros, en Devarim capítulo 32, verso 9, un secreto que Moshe Rabenu nos revela allí, cuando dice, Ki Helech Adonai Amo. Así dice, Ki Helech Adonai Amo. Parte de Hashem somos nosotros, su pueblo. Ki Helech Adonai Amo. Parte de Hashem es su pueblo. Por esto te decía que el alma humana es una esencia indivisible e inseparable que está ligada a Hashem. Porque es Hashem la fuente y la única fuente de donde ella proviene. Por tanto, el alma de cada uno de nosotros es una ejad con Hashem. Es como una luz interna llena de energía que está ligada a Hashem. Y por eso es que no nos podemos esconder de Hashem. No,
Dice la Torah, aunque en las estrellas ponga tu nido, y allí te voy a bajar. Estamos ligados a Él. Y esa alma no es tangible, es intangible. No es visible a los humanos, es invisible a los humanos. Pero como toda cosa que proviene de Dios Altísimo, está sujeta a ropaje. Y aquí tenemos que explicar un poquito esto. El alma humana, como toda cosa que proviene de Hashem, puede ponérsele ropa, puede ponérsele vestidura material. Y es por eso que Hashem creó el cuerpo humano como habitación de esa alma. ¿Me entiende ahora? Cada alma contiene en sí misma 5 esencialidades. Yo he hablado de esto, Nefesh, Neshama, Hayah, Ruach, etc. El alma tiene 5 esencialidades que la componen y cada una se corresponde con los 5 libros de la Torah. Y esas 5 esencialidades son en realidad 5 niveles de conciencia de Dios que el hombre es capaz de lograr. Think about it. 5 niveles de conciencia de Dios que el alma es capaz de lograr. Cuando por causa de desobediencia dañamos esos niveles de conciencia, vamos perdiendo esa conexión espiritual. La vamos debilitando. Son los grandes profetas, los grandes sadiquín, los que han podido mantener la mejor relación posible y la mejor unidad posible de sus almas, la fuente de donde provienen, que es Hashem. Los grandes profetas, los grandes sadiquín, han mantenido esos 5 niveles intactos, maravillosamente. En este sentido, por ejemplo, nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua Mashiach, según una tradición que hemos recibido, dijo estas palabras extraordinarias: yo y Hashem somos una ejad, somos una unidad. Hashem y yo somos uno, una ejad. Es decir, Yeshua mantuvo esos 5 niveles posibles de conciencia de Dios Altísimo a un nivel pristino, por el cual su alma estaba ligada a Hashem, como se espera que cada uno de nosotros pueda lograrlo también. Y es por eso que, basados en esa misma tradición, en el sentido de esa unidad esencial con Hashem que experimentó Yeshua, Él lo deseaba también para sus estudiantes, que todos sean ejad con nosotros. Como tú y yo somos, que así les pase a ellos también. Así que no fue exclusivo de Yeshua. Él le dice, ustedes también, y que eso les pase a ellos también. Simón Bar Yochai, otro gran sabio de Israel posterior a Yeshua, va a decir lo mismo más tarde cuando le revela a su hijo, que estaba escondido en una cueva huyendo, protegiéndose de los romanos. Bar Yochai, ese gran sadik de Israel, le dijo a su hijo: mi alma es una con Hashem. Es como una llama que vive unida con Él. Así dijo. A ese nivel llegó, tan grande. Así que nuestra alma está vestida con un ropaje físico que le permite identificarse, que le permite revelarse, que le permite participar de esta creación donde ahora estamos y a la cual pertenecemos por un tiempo. Pero el alma misma, como una matriz espiritual, requiere la debida preparación para recibir ese embrión de la bendición con la cual queda embarazada para que el milagro se manifieste en el mundo físico. Y esa preparación se esconde en los niveles de conciencia que el alma tiene con Dios, siendo el principal nivel de conciencia este que les estoy compartiendo. La conciencia de que todo viene de Hashem, de que la fuente de todo es Hashem y que no puedes recibir nada si no te lo envía el cielo. Hasta que tú no llegues a ese punto en tu vida
y tú estés convencido, yo no puedo recibir nada si el cielo no me lo envía, no estás listo. En otras palabras, cada uno de nosotros es un universo en miniatura, con inteligencia biológica propia, con emociones, con capacidad de conciencia. Asunto que el resto de los universos y creaciones no tienen. Solo tú lo tienes, solo nosotros lo tenemos. Y esa dimensión interna de tu alma refleja lo que aparece en el Sefer Bereshit, el Demut Elohim, la imagen de Dios de que nos habla Moshe Rabbeinu. Y es por eso que tú puedes elevarte. Y es por eso que tú puedes crecer. Y es por eso que tú te puedes levantar. No importa las caídas que hayas tenido, te puedes levantar otra vez. Te puedes transformar. Puedes perder, pero también puedes adquirir conciencia de Dios. Con la fuente suprema de donde procede toda bendición posible para tu vida. Y cuando tú tienes esa conciencia de Dios en tu vida, entonces estás listo para recibir el embrión de la bendición que te embaraza el alma hasta que puedas ver en el mundo físico la llegada de una criatura en términos de salud, para ese diagnóstico médico que no tiene cura. En términos de bienestar, en términos de confianza, en términos de éxito, en términos de prosperidad, en términos de atraer clientes a tu empresa, en términos de causar que alguien se interese por lo que tú estás vendiendo y no en el del otro, en términos de felicidad, de recursos. En una palabra hebrea que lo incluye todo: shalom. Shalom, paz. Y esta conciencia de Dios Altísimo está presente cuando bendecimos al Eterno y cuando recibimos la bendición del Eterno. En otras palabras, cuando bendecimos, estamos diciendo que Hashem, que es la fuente de toda bendición, que no puede el hombre recibir nada si no es enviado del cielo, causa que estos milagros ocurran. Lógicamente, reconocer esto requiere humildad. Requiere humildad. Y la humildad de espíritu es condición sine qua non para recibir apropiadamente ese embrión de la bendición y que el alma tuya quede hoy, no mañana, hoy fecundada con esa verajá. Cuando reconoces que Dios Altísimo es la fuente de donde proviene toda bendición a tu vida, te colocas en la posición correcta para recibir ese embrión que llamamos verajá. Como está escrito en la Torá, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Los arrogantes no pueden nunca quedar embarazados con una verajá. De hecho, verajá viene del verbo hebreo barak. No sé si les suena un poquito ese nombre, ¿no? Acá en Estados Unidos sonó 8 años, ¿no? Todavía sigue sonando. Pero viene de ahí, barak. Barak viene, es un verbo de donde viene el término hebreo barej, que quiere decir rodilla. Y es por eso que la mayoría de las veces las personas reciben una bendición mientras se colocan de rodillas. ¿Por qué? Porque eso indica actitud humilde, de respeto, de imploración del favor, del reconocimiento de la grandeza de la fuente de donde viene lo que yo estoy esperando. Y ahora entiendes por qué los judíos,
Cuando confesamos una verajá, doblamos las rodillas y nos inclinamos. No es que estamos jugando, es que estamos ejerciendo una posición de recepción de bendición. Estamos haciendo una reverencia en reconocimiento de nuestra necesidad y de nuestro aprecio por su bondad. Morán Berrabutai, la fuerza que esto tiene en el mundo espiritual es extraordinaria. Cuando se confiesa una verajá, es como abrir una fuente de bendición que fluye desde los cielos hasta tu alma, y cada uno de esos canales por donde desciende esa verajá, imagínate la fuerza que eso tiene, que cada uno de esos canales por donde desciende esa verajá está custodiado por un ángel. Un ángel que está mirando y detectando dónde hay una matriz espiritual lista para poner allí ese embrión que llamamos verajá, impregnar esa alma con esa energía divina para que el milagro ocurra. De hecho, la palabra brajá tiene como raíz 3 letras hebreas que son importantes, que son la bet, la resh y la kaf. Los que les gusta esta ciencia de la gematría, lo que hay, el secreto que hay aquí es impresionante. La bet, la resh y la kaf. El orden es 2, 200 y 20. Si lo puedes poner en esa forma, 2, 20 y 200 para ir de menor a mayor. El valor es 2, 20 y 200. Observa ese orden. ¿Lo estás viendo en tu mente? 2, 20 y 200. En gematría, en la ciencia de la gematría bíblica, 1 representa la cantidad mínima requerida para que cualquier cosa sea una cosa. Pero cuando llegamos al 2, llegamos a la dimensión de la multiplicación, de lo exponencial, de la potencialidad de la reproducción. Mientras Adán fue 1, no podía tener hijos. Cuando llegó Eva, cuando llega una mujer a un lugar todo cambia. Cuando llegó Eva, fueron 2. Entonces vino la multiplicación. Hasta nuestros días, que ya somos más de 7,000 almas viviendo paralelamente en este planeta. Así que la verajá requiere no solo 1, requiere 2. Requiere 1 cuya alma esté lista para recibirla, y requiere el número 2 que sopla y la envía. Y esa es la manera como Hashem ha decidido operar en el mundo. Sí, ¿será posible que salgas corriendo y me traigas un pedacito de pan? Voy a mostrar algo que quiero que lo vean en forma física, lo que pasa. Porque estos son secretos muy profundos y son secretos muy grandes. ¿Cuántos ya están teniendo su alma lista para recibir la verajá que Hashem te va a enviar hoy? ¿Ok? Eso que tú has estado pidiendo hoy esté bien. He estado con mi niña en estos días y me hace preguntas y yo me quedo como así y me dice, papi, dice, perdón hija, es que estoy pensando en la verajá, pensando en la clase esta de hoy. Miren esto, les voy a mostrar acá. Dejen, ¿ok? Dejen. ¿Tú sí te acuerdas de alguien que hizo así? Qué raro. Escucha esto, son secretos espirituales. Eso es muy importante. Se lo voy a decir despacito para que lo entendamos. La bendición de Hashem siempre se manifiesta en algo. Tiene que existir algo. Tiene que existir algo.
Y ese algo tiene que estar listo para recibirla. ¿Por qué dejamos siempre un pedazo de pan en la mesa? ¿Por qué dejamos siempre un pedazo de pan en la mesa luego de haber comido para el tiempo de recitar Birkat Hamazon? Acción de gracias después de haber comido. Quitamos todo, dejamos un pedacito de pan. Un pedacito, lo dejamos en la mesa. ¿Por qué lo dejamos en la mesa? ¿Qué olor tiene esto, hermano? ¿Qué resistencia que tengo que hacer? Eso está exquisito. ¿Eh? ¿Por qué lo hacemos? La razón es profética, es mística. La razón es que la bendición siempre se manifiesta por medio de algo preexistente. Preexistente. Si no dejamos un pedazo de pan en la mesa a la hora de hacer Birkat Hamazon, no tendríamos la matriz donde la bendición se manifieste. Porque la bendición es espiritual, pero tú vives en un mundo material. Tú necesitas que el milagro se dé en tu mundo material. Y para que la bendición, que es espiritual, se manifieste en el mundo material, necesita algo físico. ¿Dónde se revele? ¿Dónde se manifieste? Entonces, si no dejamos este pedacito de pan a la hora de hacer la bendición después de haber comido, no tenemos la matriz para que la bendición se manifieste. Y es por eso que todo el que hace Birkat Hamazon después de haber comido tiene tanto éxito en la vida. Si deja un pedacito de pan, si no deja un pedacito de pan ahí, no tiene dónde revelarse la bendición. Sí. Para que la verajá funcione, requiere de uno que la envía y de uno que la recibe. Y para recibir la verajá, el alma tiene que estar preparada. Y el primer paso en esa preparación viene dado en el nivel de la conciencia. De tener conciencia de que no puedo recibir nada, absolutamente nada, excepto que el cielo me la envíe. Y cuando llegamos a este punto, lógicamente tenemos que anularnos a nosotros mismos, porque reconocemos que no es mi inteligencia, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, es la inteligencia de Hashem, es la sabiduría de Hashem, es la habilidad que Hashem me da para que yo pueda hacer cosas. Tan importante es esto que nuestros sabios han establecido 10 recuerdos diarios que todo hombre debe de confesar cada día. 10 recuerdos diarios, y uno de ellos es: no te olvides que Hashem es el que te da el poder para hacer las riquezas. No te olvides que es Hashem el que te da el poder para hacer las riquezas. Al momento que pensamos que somos nosotros, que es nuestra inteligencia, que es nuestra capacidad, que son nuestros méritos, que son nuestros contactos. No, yo tengo amigos allá arriba, tú sabes, yo llamo, yo resuelvo. Nos rebajamos de humanos a bestias. ¿Está escuchando? Te rebajas de humano a bestia. ¿Qué le pasó al gran rey Nabucodonosor cuando, saliendo al balcón de su palacio, dijo en arrogancia: no es esta la gran Babilonia que yo he construido con el poder de mi mano? Se convirtió en buey. Lo pusieron a comer paja como buey. Dormía en un campo bajo el rocío como buey. ¿Y hasta cuándo estuvo en esa condición de animal? Hasta que se humilló y reconoció que solamente el Dios de Israel es quien da la riqueza. Hasta que reconoció que solo es el Dios de Israel el que da la inteligencia,
el que da la oportunidad, el que da la fuerza, el que da la sabiduría, el que da los recursos, el que pone los amigos en el camino, el que pone los contactos en el camino, el que hace las cosas para hacerte bien. Al momento que reconoció eso, se volvió humano otra vez. Si fallamos en esto, en tener conciencia que el hombre no puede recibir nada excepto que venga del cielo, no solo evitamos el embarazo espiritual, sino que cometemos el más sutil pecado de idolatría que existe, que es tomar para nosotros un mérito que solamente pertenece a Dios. Una verajá es la clave para abrir la puerta, que descienda sobre nosotros esa energía divina de cambiar completamente tu situación adversa que ahora tienes y moverte a una nueva dimensión de riqueza, de prosperidad, de confianza y resolución que ahora tú necesitas. Recuerda esto siempre. Hay algo que requerimos para recibir una verajá. Que la matriz esté lista, que el óvulo espiritual esté listo para recibir el embrión de la bendición. Y el primer paso es reconocer que toda fuente de bendición proviene solo de Hashem. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ok. Ahora viene el segundo y último paso. Voy a tratar de ser más corto, apenas 2 horas y ya terminamos. El segundo paso que voy a revelarte, que puedo revelarte hoy. Para preparar el alma a fin de recibir el embrión de la verajá, y no te vayas, no te salgas de tu televisor, porque voy a soltar la bendición en un momento, ¿ok? Para que la recibas. Ustedes presencialmente acá y ustedes online. Que la bendición tiene eso, no solamente es presente, puede llegar a cualquier país, a cualquier lugar. El segundo paso, un espíritu de gratitud. Es decir, tener conciencia de las bondades y misericordias de Hashem hacia nosotros. Tener conciencia de las bondades de Hashem hacia nosotros. Piensa en eso. Cuando Hashem creó el mundo, Él puso todo en su lugar antes de crear al hombre. Cuando nosotros llegamos a este planeta, todo estaba hecho. No faltaba nada. Dios no nos puso acá en un desierto pelado y entonces después se puso a hacer cosas, corriendo a última hora. Ay, este muchacho necesita esto. Ay, mire, olvidé, ahora necesita. Absolutamente no. Lo preparó todo primero. Y cuando todo estuvo listo, que no nos faltara absolutamente nada, entonces nos creó a nosotros. ¿Qué te dice eso? Que tú eres su bebé. Que tú eres lo más importante que Él tiene. De hecho, cuando el Sefer Bereshit nos dice repetidamente, y vio Elohim que lo que había hecho era bueno, no significa que era bueno desde el punto de vista de Dios Altísimo. Por supuesto que la omnisciencia divina sabía que era bueno. El mensaje no es que luego que creó todas las cosas, entonces Dios se dio cuenta que era bueno. Ese no es el mensaje. El mensaje es que vio Dios que era bueno para nosotros. Era bueno para el hombre. En otras palabras, cada vez que Hashem creó algo, dijo, esto es exactamente lo que mis hijos van a necesitar. Así que todo fue hecho por causa nuestra. Todo fue hecho teniéndonos a nosotros presentes. A ti y a mí, a todas sus criaturas que creó con gran misericordia. Piensa en eso. Piensa en eso. Los árboles, los frutos de los árboles, el mundo vegetal, todo fue hecho antes de crear al hombre. El sol, la luna, las aves, los peces, los animales, los insectos, todas las criaturas vivientes fueron creadas antes del hombre.
Cuando Adán finalmente llega a la escena, iba a encontrar un Shulchan Aruch, una mesa servida, un mundo magnífico y un mundo acabado, listo. Ahora, aquí está la cosa. La Torah nos dice que había una cosa que Dios no terminó. Hay una cosa que Dios no terminó. Hay algo que Hashem dejó a medias para que el hombre la completara, para que el hombre la terminara. Nos dice Moshe Rabenu lo siguiente, y cito, Bereshit 2:5. Y todos los árboles del campo todavía no estaban en la tierra, y toda la hierba del campo aún no había brotado, porque Dios no había hecho lluvia sobre la tierra y no había hombre para labrar la tierra. ¿Escuchaste eso? Quiere decir, la vida de la planta tendría que esperar oculta bajo la superficie del suelo hasta que viniera la lluvia. ¿Y por qué no llovió? ¿Por qué no llovió? La respuesta nos la da el Midrash. Dice el Midrash, porque Dios quería que fuera el hombre el que orara por la lluvia. Dios quería que fuera el hombre el que orara por la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que cuando lloviera, el hombre apreciara todas y cada una de las cosas venidas del cielo como un regalo de Dios para el mundo. En otras palabras, Dios creó este mundo para acercarnos a Él. Entonces, Él creó un sistema que requiere los esfuerzos espirituales del hombre. Y cuando decimos una verajá, o pedimos una verajá, o esperamos como hoy que nos llegue una verajá, se asume que el alma tiene suficiente conciencia de Dios para reconocer que lo que necesitamos, que dependemos de Él, que somos una unidad con Él. Y esto es importante, Rabotai, porque te permite desarrollar una relación íntima con Dios. Te permite tener un encuentro significativo con Dios, donde tú reconoces sus bondades, reconoces sus misericordias, reconoces que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Hashem de los que le temen. Reconoces, como enseña el Ribi, que cuando un hijo le pide pan a su padre, este no le da una piedra. Y así el Señor Todopoderoso, cuando le pedimos una verajá, no te va a devolver el rostro, sino que acercará su rostro hacia ti y te la enviará. ¿Por qué pareciera entonces que no llega a eso que estamos esperando? ¿Cuántos de ustedes no llevan meses orando porque te llegue una verajá que no acaba de llegar? ¿Ya? Estás pidiendo algo, estás gimiendo por algo y no ves que llega. Why? Hay varias respuestas. Primero, no la recibimos porque no pedimos. Algunos no reciben nada porque no piden. Hay que pedir. Pedid y se os dará. Tienes que tomar la iniciativa. Tienes que pedir. Insisto en eso. Tienes que hacer algo tú. Tienes que ser proactivo en el proceso. A mí un amigo me hizo un cuento que no es muy kosher, ¿no? Pero bueno, tiene una gran ilustración. Es un hombre que le está pidiendo a Hashem ganarse la lotería. Y pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole. Se pasó 30 años y nada. Cuando finalmente se muere, llega allá arriba.
Le dice a Hashem, ¿por qué no me diste la lotería? Y mi hijito, hubiera comprado aunque sea un numerito, pues. Uy, hermano, estoy pidiendo por una mujer. Pero hermano, no vas donde están las mujeres. Aunque sea, dile, qué bonita está usted hoy. Oye, dígale algo. Estoy pidiendo un trabajo. Oiga, pues tiene aunque sea la aplicación. Estoy vendiendo algo, estoy vendiendo un edificio. Oiga, por lo menos póngalo en Facebook. Toma la iniciativa. Cuando tú tomas la iniciativa, creas la vasija, creas el medio físico donde se manifieste la bendición. Primero, no recibimos porque no pedimos. No somos proactivos. Segundo, no lo recibimos porque aunque pedimos mal. Pedimos algo que nos hará daño, que nos alejará del diseño de Hashem para ti. Posiblemente estás pidiendo algo que compromete tu relación con Dios e incluso tu entrada al mundo por venir. Esa podría ser una razón. Y tercero, no lo recibimos porque tal vez no estamos llenando las condiciones del alma para recibirla. Y el embrión de la verajá desciende, embaraza a medio mundo y tú sigues estéril. Hoy es tu día para que esa bendición no le caiga a otro, te caiga a ti. Entonces, ¿por qué te quedas fuera? ¿Porque no pides? ¿Porque no pides bien? ¿O porque no tienes el alma lista en estas dos cosas básicas que yo he mencionado acá? Entonces, ¿cómo tú preparas el alma para recibirlo? Primero, reconociendo que todo desciende de Él y que es la fuente suprema de donde viene toda bendición a tu vida. Segundo, un espíritu de gratitud. Tener conciencia de sus bondades, de sus misericordias, hacia nosotros. Morán Berrabutai, la gratitud es la forma de emuná más elevada que existe. Y si el justo vive por la fe, entonces cuando tú llenas el alma de la conciencia de todo lo bueno que Dios es, de todo lo bueno que Él quiere hacer contigo, y lo reconoces y lo agradeces conscientemente, preparas el alma para embarazarse con ese embrión que llamamos verja. Vamos a aterrizar este avión. ¿Necesitas una verajá en tu vida? ¿En tu familia? ¿En tu casa? ¿En tus relaciones comerciales? ¿En tu relación con Hashem? ¿Has llegado a un punto en tu vida donde reconoce que espíritus extraños, fuerzas extrañas, están influenciando tu mente, tus emociones, tus acciones, como si fuerzas ocultas que tú no puedes identificar te están empujando a hacer cosas que no son lógicas, que no son santas, que no son apropiadas para ti? Llegas a un punto en tu vida donde reconoces que requieres de una energía divina que entre en tu vida y de un vuelco total, transforme ese diagnóstico médico de muerte y te dé una nueva oportunidad de vida. ¿Te sientes débil, sin energía, sin fuerzas? ¿Te sientes derrotado, sin poder salir adelante, sintiéndote fracasado? ¿Te sientes desconectado, separado de la gente que te ama, sin un propósito claro para tu vida? ¿Te sientes sin entusiasmo, incluso con deterioro de tu aspecto físico y emocionalmente aislado de aquellos que están cerca de ti, que te aman?
Te sientes fuera de lugar en tu propia casa, aislado y solidario, sin saber a dónde ir. ¿Te sientes angustiado, queriendo tirar la toalla, terminar con tus sueños e incluso hasta dar por terminada tu propia vida? ¿Te sientes que eres un fracaso, con tu corazón abatido, confundido, sin saber qué hacer? ¿Has perdido ya la esperanza y te sientes con un corazón abatido, confundido? ¿No sabes para dónde ir? ¿No sabes qué rumbo tomar? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Cuántas cosas suceden en el alma de una persona? En el mundo interior de una persona. ¿Cuántas cosas? La buena noticia es que para situaciones así, Dios Altísimo siempre tiene una respuesta. Y el solo hecho de que estés escuchando esta clase hoy día es parte de la respuesta. Y no olvides algo críticamente importante. Tú no eres una casualidad genética. Tú no eres un accidente de tus padres. Dios Altísimo ha orquestado todo para que tú vengas a este mundo. Y Dios Altísimo, lógicamente, te ha traído a este mundo con un propósito, porque tú respondes a un diseño divino. Y por tanto, su amor por ti nunca falla. Su interés por ti nunca concluye. Y no importa cuán dañada esté tu conciencia de Dios, hay una buena noticia para ti, y es que hoy esas cosas pueden cambiar. Hoy puede ser un día cuando la bendición que tú has estado esperando penetre tu alma y te embarace tu espíritu con esa energía divina que va a ser un cambio radical en ti, un turning point in your life. Y te recuerdo algo. Dios Altísimo sigue confiando en ti. Sigue confiando que te levantarás. Sigue confiando que elevarás tus ojos y le pedirás que envíe lluvia a tu alma. Dios Altísimo sigue confiando en ti. Sigue confiando en ti. Sigue esperando que hoy le digas: Señor, a menos que tú intervengas hoy en mi vida, no podré lograr mis sueños, ni mis anhelos, ni los deseos de mi corazón. Necesito que hoy me envíes esa verajá a mi vida. Hoy, no mañana. Que hoy abras los portones del cielo y envíes esa energía divina que embarace mi alma con paz, con salud, con prosperidad, con esperanza. Hashem es tu roca. Tu obra en ti es perfecta. Sus caminos son de rectitud. Hashem es emet. Es verdad. No hay iniquidad en él. Hashem es justo, es recto. Tú puedes decir con el salmista hoy: clamaré al Dios Altísimo. Clamaré al que me favorece. Porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes su verdad. Así que hay dos cosas que son necesarias para que esta bendición penetre tu alma y la embarace con vida, la embarace con paz. Primero, reconocer que todo viene de Él. Y segundo, un espíritu de gratitud.
Así que voy a liberar ahora esta bendición sobre ti. Basado en esta bendición más grande de toda la Torá, el Espíritu del cielo me ha impresionado a transformarla en 7 bendiciones que quiero liberar sobre ti hoy. Cuando eso suceda y la escuches, deja que penetre adentro de ti. Deja que penetre en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y que cumpla en ti lo que está escrito. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que cuando esto suceda, la verajá que voy a liberarte ahora sea como un embrión del Espíritu. Que encuentre un alma lista para recibirlo. Y que tu alma se embarace hoy de la vida, de la esperanza, de la salud, de la paz. Y para este momento tan especial, en el cual posiblemente la vida de alguien esté en la balanza, todos tenemos que colaborar. Y todos tenemos que ponernos de acuerdo. It's a very serious issue here. It's a very holy moment. Y 2 cosas vamos a hacer. Primero, yo voy a soltar la bendición. Tú la vas a recibir. ¿Cómo la vas a recibir? Diciendo Ken Yehi Ratzon. Esas 3 palabras hebreas. Ken Yehi Ratzon. Ken Yehi Ratzon. Se puede decir en cualquier idioma, pero el hebreo es el idioma del alma. Facilita que el alma sea más abierta aún a recibir la verajá. Así que vas a decir, Ken, y hay razón. ¿Qué quiere decir? Sí, que así sea su voluntad. Entonces, cada vez que yo suelte una verajá, tú vas a decir, ahí donde estás, allí donde estás, donde quiera que estés, y cualquiera sea tu situación, vas a decir eso. Ken Yehi Ratzon. ¿Estás listo para recibir la verajá? ¿Estás listo allá para recibir la verajá? Yo voy a soltarla y tú vas a recibirla. Son 2. Acuérdate lo que pasa cuando llegamos a 2. ¿Cómo vas a responder? Ken Yehi Ratzon. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que tú vas a preparar una sedaká. Bli neder. Una sedaká. Es importante siempre añadir a una petición una sedaká. Como siempre he dicho, no hay sabio en Israel, no hay sadik en Israel que no esté de acuerdo en la importancia de la sedaká cuando de recibir una bendición se trata. Así que prepara una sedaká que exprese el sentir de tu necesidad. Y esa sedaká, como el pan que dejamos en la mesa para hacer birkat hamazon, se va a transformar en el vehículo físico por el cual el embrión no físico de la verajá va a encontrar dónde entrar y dónde vestirse y dónde operar. Recuerda que la bendición siempre se manifiesta en algo preexistente. Preexistente. Si no dejamos un pedacito de pan en la mesa a la hora de hacer birkat hamazon, no tenemos la matriz donde esa bendición se manifiesta. Lo mismo sucede con la sedaká. Si no ponemos algo delante, no tienes la matriz donde la bendición se manifieste. Así que pon tu sedaká, sepárala en tu mente y luego la envías, luego la entregas. Cuando tú das sedaká, ayudas a otra persona.
Y ese acto se vuelve un vehículo que atrae sobre ti la fuerza espiritual de nidá que midá. Medida por medida. Cuando tú das, tú recibes luego. Y con estas dos cosas juntas, la Kabbalah, que es la recepción, y la Sedaká, que es la caridad, vamos a soltar esta bendición. Tú la recibes y que esto sea para bien, que esto sea para vida, que esto sea para paz. Y el próximo Shabbat queremos escuchar los testimonios de los cambios que han ocurrido en tu vida como resultado del poder de esta energía divina operando en ti. ¿Estás listo? Son 7 bendiciones que voy a liberar. No las pierdas. Cierra tus ojos para que nadie te interrumpa. Y aunque mira, abre los ojos un poquito. No lo cierres todavía. Escucha esto. Es muy importante. Aunque somos muchísimos aquí y hay muchísimos, ustedes están allá. No mires al que está a tu lado. Despreocúpate por el que está a tu lado. De hecho, en la parashá de hoy, los príncipes de las 12 tribus trajeron su ofrenda a Hashem. Cada uno la misma ofrenda. La bendición se repartió. A pesar de que era lo mismo para todos, la bendición vino de acuerdo con el estado del corazón de cada uno. Es la misma verajá para todos. La diferencia va a ser cómo tú la recibes. Eso es muy importante. Olvídate del que está a tu lado. Esto está diseñado exclusivamente para ti. No pienses, no caigas en el error de decir, caramba, esto le viene muy bien a fulano de tal. Hashem va a tratar con fulano de tal. Es contigo la cosa. Es contigo personalmente que Él quiere tratar. Y que esa bendición quiere venir. Entonces, con estas dos cosas juntas, repito, la Kabbalah, la recepción, y la Sedaká, la caridad, vamos a soltar esa bendición, tú la recibes. ¿Y cómo la recibes? Diciendo que en Yehi razón y preparando tu Sedaká mentalmente, qué es lo que vas a dar. Ese es el vehículo que cobre cuerpo con la energía divina que va a entrar dentro de ti. ¿Estamos listos? Ok. Cierra tus ojos, por favor. Echad Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo Echad Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Si te lo sabes, cántalo conmigo. Echad Eloheinu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. El mérito de esta palabra que he recibido sane mi alma y la prepare para recibir el embrión de la verajá que mi vida necesita. Y que hoy sean expiados todos mis pecados, conocidos o desconocidos, hechos por ignorancia, debilidad o maldad, que todo me sea perdonado y que pueda experimentar un retorno al Señor con un arrepentimiento completo. Y di que hay razón. Segunda bendición. Que el Eterno cumpla con tu pedido, te enseñe el camino recto y buen comportamiento en todos tus asuntos. Que no sea por tu justicia, sino por sus muchas misericordias. Que Él tenga compasión y que Él tenga piedad de tu alma y anule todos los malos decretos que han sido pronunciados contra ti, contra tu casa o contra tus hijos.
Y respondes diciendo: que el Eterno te conceda los deseos de tu corazón conforme a su gran misericordia, apresurándose para enviarte su salvación. Perdone toda iniquidad, toda tu maldad. Perdone que hayas destruido una vida humana o desperdiciado oportunidades. Que el Eterno pase por alto todas tus transgresiones y te llene de paz y de su protección. Y tú la recibes diciendo: que ahora mismo se despierte sobre ti la misericordia divina, y el Eterno te perdone, absuelva y expíe todos tus pecados, y que te sea devuelto todo lo que te pertenece, alejando de ti al devorador, la peste destructora y toda influencia de las fuerzas negativas del otro lado. Y tú la recibes diciendo: que el Eterno, que es bueno, te conceda el honor de la vida, de traer vida al mundo, hacer paz entre los hombres, y llene tu alma de nuevas fuerzas, nueva esperanza, y te abra un tiempo de nuevos comienzos, donde no falte nunca más en ti la luz, la paz y la esperanza. Que el Eterno te conceda la reunificación familiar, abundancia de sustento, y aleje de ti toda situación que induzca al pecado o a la transgresión, dándote la fuerza para superar cualquier desafío que encuentres en tu camino. Y tú la recibes diciendo: que el Eterno, que es bueno, ordene que se vaya de ti toda influencia de emanaciones de otros espíritus que te hayan estado molestando en tu mente o en tus sentimientos, en tu voluntad y en tus acciones. Que toda fuerza impregnada del otro lado pierda su poder, se aleje de ti y de tu casa, de tus hijos y del resto de tu descendencia. Y que esas fuerzas ocultas del otro lado, al salir, sean llenadas con la fuerza de la luz, del amor y de la prosperidad en todas las cosas que tú emprendas. Y tú la recibes diciendo: y ahora la séptima bendición que voy a liberar sobre ti. Que el Eterno, que es bueno, pase por tu casa, sane tu familia, sane tus hijos, proteja tus inversiones, saque adelante tus proyectos, te libre del hombre malo, de un mal consejo, de todo encuentro nefasto, y rodee tu hogar de shalom. Que seas librado de las trampas del cazador de almas, de las plagas del final del mundo, de las flechas de los demonios diurnos y de la peste de los demonios nocturnos. Que el Eterno te proteja de las plagas de los demonios del mediodía y de las acechanzas de todas las fuerzas ocultas del otro lado. Que el Eterno sea un escudo alrededor de ti y puedas moverte seguro y en paz. Y tú la recibes diciendo: aleluya. Así que envía tu sedacá, aprópiate de estas bendiciones y deja que tu alma se eleve hacia una relación mucho más rica con Hashem, contigo mismo, con los que te rodean y con toda la creación. Shalom y Aslajá. Paz y éxito para todos ustedes. Shalom.